Si se quiere podemos hablar de algunos olvidos también en la política, o de la importancia de tener memoria, de no olvidar. Por estas horas a Larreta solo le falta una capa de superhéroe que lucha supuestamente por defenderse de los embates del gobierno nacional. Su imagen es contrastada principalmente durante estos días por los medios de comunicación con la imagen de Axel Kicillof. También las políticas que aplican, una comparación que además resulta una carrera absolutamente infructuosa para Axel Kicillof, porque Larreta corre, como se dice vulgarmente, con el caballo del comisario. Tiene un blindaje espectacular y a Kicillof le pasa absolutamente lo contrario. Se intenta desgastarlo y creo que después de Cristina Fernández probablemente sea el blanco favorito de los medios opositores. Claramente es una molestia la presencia de Axel Kicillof y más en un lugar tan expectable como es la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El quiebre de la relación, supuesto quiebre de la relación de Larreta con el gobierno nacional se viene vislumbrando, venimos hablando de esto desde hace algunas semanas. Lo esperaban principalmente en el espacio político del propio Larreta, desde donde, principalmente desde algún sector más radicalizado, le reprochaban todo el tiempo, le pasaban factura por el hecho de trabajar codo a codo con el presidente y el gobernador de Buenos Aires para enfrentar la pandemia, y les molestaba mucho esa figura, ¿no? Que trabajaran los tres, como debe ser, me parece, en cualquier país, como a ellos les gusta decir, en cualquier país serio. Ante un problemón como este, se trabaja de manera conjunta. Bueno, le pasaron factura todo el tiempo, incluso en alguna editorial de hoy lo aleccionan a Larreta y le dicen, bueno, ¿viste? ¿Aprendiste? Va por acá. La estrategia del presidente para salir del escollo policial propició el momento perfecto para el que el jefe de gobierno porteño se distancie, se despegue de la figura de Alberto Fernández y potencie su liderazgo en el establishment que ya lo sueña como presidente en 2023. Varios señalaron que después de esto Larreta nacionalizó su discurso y su proyección. ¿Qué piensan? ¿Votarían los argentinos de Jujuy, de Tierra del Fuego, de Misiones, a un Rodríguez Larreta como presidente? Si es por su figura asociada directamente a los intereses de los porteños o por su figura asociada a los negocios privados y por su falta de carisma, tengo que contarles que no sería alocado, porque la misma pregunta nos hicimos con Mauricio Macri y fue desestimado. Incluso varios nos reíamos de esa posibilidad, ¿no? Pero llegó a la presidencia. Estamos todavía sufriendo las consecuencias. La compulsa por fondos para la capital, con Nación o con el resto de las provincias, ¿puede ser el comienzo de una proyección nacional para Larreta? Aunque parezca contradictorio, los medios parecen haber decidido que sí. Es hora quizás de que el blindaje invertido en Larreta, calculan durante todos estos años, se traduzca en resultados concretos. Otros 4 años de neoliberalismo, con un alumno mucho más aplicado que el anterior. El anterior tenía dificultades para hablar en público, dificultades para mantener su comportamiento. Larreta es más predecible en cuanto al ritmo de trabajo. No huye Larreta a la reposera descaradamente. Está en carrera, podríamos decir. Este domingo, Mauricio Macri, que no baja sus expectativas, es el columnista estrella de La Nación. ¿Será producto también, me preguntaban esta mañana, será producto de justamente el perfil que empieza a levantar Larreta? Esa interna que hay ahí, ¿quién será la figura para 2023, no? Sale este domingo Mauricio Macri en La Nación, un nuevo blanqueo de posiciones aparte por parte del diario tradicional, por si alguno estaba distraído, y desde allí, de una manera muy descarada, parece hablar de su gestión cuando acusa al gobierno de no respetar la Constitución y de nivelar hacia abajo. Eso dice, nivelan hacia abajo. Se mete con la discusión de la coparticipación, una discusión que hay que decir no sería posible si él mismo no le hubiera otorgado por decreto el aumento a Cava. Independientemente de las pretensiones electorales, el discurso opositor se cae a pedazos si repasamos la historia reciente de administración de fondos, privilegios y fondos coparticipables. Estos temas quizás puedan resultar recurrentes en este espacio, quizás en esta radio o en algunos de los pocos medios que durante los 4 años anteriores
se encargaron de visualizarlo porque creyeron que era importante. Pero me parece que vale la pena insistir y dejar estos datos en claros. ¿Por qué? Justamente por eso, porque están muy solapados y porque son temas que se van a seguir discutiendo y que nos involucran absolutamente a todos y a todas. Está dicho, lo repasaba Pablo Baqué incluso hace un ratito, que Mauricio Macri en enero de 2016 aumentó los fondos coparticipables de la ciudad de 1,4 a 3,7 para solventar supuestamente los gastos de la policía. No hubo cuestionamientos por la arbitrariedad entonces por parte de los medios que hoy sí están muy atentos al decreto presidencial. Y las provincias que lo cuestionaron tuvieron que hacerlo en voz baja. ¿Por qué? Porque había una extorsión. Ahí sí, muy fuerte por parte del Ejecutivo sobre las provincias, el Ejecutivo Nacional, y por supuesto que no tenían además ningún tipo de rebote mediático. Los fondos que recibía la ciudad excedían ampliamente lo que necesitaba para hacerse cargo de las fuerzas policiales. En el año 2018, como era tan alevoso y las provincias hablaban con Frigerio y planteaban esta situación, bajaron a 3,5. Seguía excediendo por mucho la finalidad que tenía esa medida, ese traspaso. Hago un punto acá. Larreta se quedó con el vuelto de 2016 hasta hoy. Saquen esa cuenta. Larreta se quedó con el vuelto de esos puntos de coparticipación que eran para la policía y que le sobraba hasta el día de hoy. 30.000, 35.000 millones de pesos por año. 4 años, cuenta grosera, 140.000 millones. Algunos dicen que es un poco más, un poco menos. Quizás el primer tiempo con una coparticipación del 3,7 seguramente debe haber sido un poco más alta. En diciembre-enero, cuando Alberto Fernández ya había anunciado su intención de retrotraer un punto de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires para reparar justamente esta inequidad, en las provincias muchos se esperanzaron con algo que saben que políticamente, diríamos, es inviable y que incluso un gobernador esta semana expresó en voz alta, que agradezca a Larreta que la medida no es retroactiva. Imaginemos qué ocurriría, ¿no? Si Nación le dice a Larreta, che, vas a tener que devolver todos los fondos que te sobraron, no sé qué los hiciste, pero eran para la policía y te sobró, vas a tener que devolverlo. ¿Podría Nación pedirlo retroactivo? Podría, digamos, técnicamente podría, políticamente me imagino que es inviable, si ya con esto tenemos recursos, etcétera, acude a la justicia Larreta y demás, bueno, imaginen lo que sería con un retroactivo. Un aspecto fundamental este último, que le sobraron fondos y que no los utilizó para la policía, que deberá explicar bien el gobierno nacional para no allanarle el camino justamente a los medios del poder y a la oposición que ya intentan mostrar esta decisión como un ataque a los porteños. Y está lejos de ser un ataque a los porteños. Cuando los gobernadores o los legisladores de otras provincias plantean esta injusticia, es justamente eso, plantear una injusticia, y por supuesto que no tiene que ver con la ciudadanía o con los porteños y las porteñas, ¿no? Estamos discutiendo otra cosa. Lo que Larreta defiende es un privilegio. ¿A cuántas provincias, podemos preguntarnos, a cuántas provincias le paga Nación el gasto que tienen con sus fuerzas de seguridad? Buenos Aires. En la semana muchos periodistas de medios nacionales, que ya hemos dicho que por lo pronto o por lo general son medios porteños, con una mirada muy centralista, muy peyorativa, muchas veces con ignorancia y con desdén sobre lo que ocurre en otros lugares del país, hicieron planteos de este tipo. Si nosotros somos los que más aportamos, ¿cómo puede ser que nos vengan a quitar o que recibamos tan poco? Decime que no lo escuchaste. Se lo escuchó toda la semana a esto, subestimando la posibilidad de, a través de la política, de las herramientas que brinda, intentar revertir años, una historia de inequidades, reducir la brecha que existe entre algunos centros poblacionales desarrollados históricamente y otros que están abandonados, les diría que también, históricamente, desde siempre. Nada, dijeron esas voces en años anteriores, cuando en una de las peores crisis del país, el macrismo le quitó a las provincias el subsidio al transporte, pero decidió mantenerlo en AMBA. Esa decisión generó crisis en todas las ciudades. Se elevaron los costos del transporte, fue un golpe al bolsillo de los trabajadores, de estudiantes, significó una baja en la calidad de los servicios que empezaron a menguar. En algunas ciudades, por ejemplo en la que estamos nosotros hoy, el transporte empezó a pasar una vez por hora.
Imagínate, ¿no? Y si tenés que hacer un transbordo, una locura total. Y los precios empezaron prácticamente a duplicarse. Empezaron los paros también, se resintieron porque no alcanzaba la plata para pagar los salarios. Dejaron de construir viviendas también. Pero nada contaron de esto los medios de comunicación que se dicen nacionales. Nada advirtieron cuando Mauricio Macri, en un golpe demoledor a las arcas provinciales, municipales, eliminó el FOFESO. Y esto tiene que ver directamente con la coparticipación, porque había sido creado en el año 2009, haciendo coparticipable el 30% de los ingresos generados por las retenciones a las exportaciones de soja. Habitualmente lo que tiene que ver con ingresos por exportaciones no se coparticipa, y en este caso sí, como una medida solidaria, el 30% de las exportaciones a la soja se coparticipaban. Mauricio Macri lo eliminó, agrandando así la dependencia de las provincias con Nación. Manejaba él discrecionalmente la caja. Estos fondos se destinaban a obras que generaban empleos en los municipios. Bueno, de hecho hay todavía quienes plantean que el gobierno nacional debería revertir esta eliminación del FOFESO, el gobierno de Alberto Fernández. Incluso creo que había alguna idea en tránsito para generar un fondo y compensar nuevamente a las provincias, ¿no? Pero queda ahí. Los medios nacionales ignoraron esa poda que las provincias llevaron a la Corte Suprema de Justicia, como ignoraron en su momento la extorsión a los distritos para que firmen el pacto fiscal, que resultó en un nuevo ajuste a la recaudación. Y finalmente, en plena caída, como un manotazo de ahogado, la eliminación del IVA en determinados productos, que también fustigó a las provincias y los fondos coparticipables. No les preocupó allí que se redujera la coparticipación. ¿Dónde estaba en ese momento Rodríguez Larreta? ¿Dónde estaba Jorge Macri? ¿Dónde estaban todos aquellos que ahora están en contra de esta medida y les parece arbitraria? ¿Se habrán perdido esa parte de la historia reciente? Porque así gobernaron ellos, así gobernaba el macrismo, así gobierna el PRO, con lógica centralista, con lógica individualista, dibujando números, privilegiando negocios por sobre derechos. Es algo que no debemos olvidar. Dios atiende en Buenos Aires. Esto lo dice hoy el mensador José Pablo Feynman en su columna de Página 12, que se las recomiendo, la mencionaba recién. Y cita, a su vez, Feynman, a Ezequiel Martínez Estrada y un libro que publicó en 1940 que se llamó La cabeza de Goliat. Para Martínez Estrada, nuestro país tiene una peste, recuerda Feynman, una enfermedad de origen que le impide crecer de manera armoniosa. Se trata de la desigualdad de su territorio. Es un país macrocefálico, con una gran cabeza y un cuerpo raquítico. La gran cabeza, claro está, es la próspera ciudad de Buenos Aires, que se quedó en el siglo XIX con el puerto y con la aduana y que centralizó toda la vida del país. Hay que mirar esta discusión con perspectiva histórica, necesariamente. Y, además, a partir de allí, muy probablemente, surja que lo que hay que repensar y transformar es mucho más que un punto de coparticipación.